Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Aquí es donde nos metemos en los callejones oscuros de la historia, persiguiendo esos sucesos que te hacen decir, no puede ser, ¿en serio hicieron eso? Hoy traemos a la mesa a un hombre con una vida increíble. Imaginen una mezcla extraña entre la tragedia de Federico García Lorca y una película de acción de Pablo Escobar. Hablamos de un genio que puso el mundo literario patas arriba a los 16 años, pero que a los 20 simplemente dijo, ya me aburrí, me largo, rompió su pluma y se fue a vender rifles a los desiertos de África. Es Arthur Rimbaud. Pero ¿por qué alguien que es el amo de las palabras decide convertirse en traficante de balas? Y lo más importante, ¿cómo es posible que un simple dolor en la pierna termine escribiendo el final más trágico de toda esta historia? Abróchense los cinturones. Vamos a emprender un viaje desde la poesía hasta el desierto, desde la genialidad hasta la locura total. Prepárense, nuestra historia comienza en 1854, en el norte de Francia, en Charleville, un pueblo gris, aburridísimo, un lugar olvidado de la mano de Dios. Tras el abandono de su padre, Arthur creció con la madre Rimbaud, una mujer tan autoritaria que haría parecer dulce a Bernarda Alba. Su madre era tan religiosa y estricta que la imaginación de Arthur era como una olla a presión a punto de estallar. En la escuela parecía el típico estudiante modelo, un cerebrito, escribía poemas en latín, ganaba premios, pero dentro de su cabeza, ahí vivía un auténtico anarquista. A los 15 o 16 años, sus hormonas adolescentes se mezclaron con su genio. ¿El resultado? Una bomba atómica. Odiaba a los burgueses del pueblo, odiaba la iglesia, las reglas, lo odiaba todo. Los poemas que escribía entonces no eran del tipo, ¡ay, qué flores tan bonitas! Eran más bien del tipo, quiero prenderle fuego a este mundo. Estaba en modo villano total. Devoraba los libros de la biblioteca del pueblo y luego salía a las calles a escribir en las paredes cosas como Dios ha muerto. Y ojo, mucho antes de que lo dijera Nietzsche. Y claro, como todo joven francés, tenía un único sueño: París, la ciudad de la luz, el corazón del arte. Se escapó de casa varias veces. La primera vez no tenía dinero para el billete. Lo pillaron en el tren y acabó en la cárcel. La segunda vez llegó a París, pero la guerra franco-prusiana tenía todo hecho un caos. Tuvo que volver a casa, con su terrible madre. Ella lo estaba esperando en la puerta, y créanme, no tenía una pancarta que dijera, «Bienvenido, hijo mío». Probablemente lo esperaba con la chancla en la mano, pero Arthur no paró. Se encerró en su habitación, y con solo 16 años, sin haber visto nunca el mar, escribió uno de los poemas más famosos de la historia, El barco ebrio. Imaginen eso, un adolescente que no sale de su cuarto, describiendo las profundidades del océano con total precisión. Fue como cuando Cervantes escribió El Quijote en prisión, físicamente encerrado, pero mentalmente en los confines del universo. El pueblo se le quedó pequeño, necesitaba un billete de salida y encontró ese billete en las cartas que le envió al famoso poeta Paul Verlaine. Cuando Verlaine leyó los poemas de Rimbaud, se quedó en shock. Le respondió, «Ven, querida gran alma, te esperamos, te deseamos». Esa invitación fue el billete de Rimbaud para escapar del infierno. Aunque es difícil decir si el lugar al que fue era realmente el paraíso. Cuando Rimbaud llegó a París, los intelectuales esperaban a un poeta elegante, todo un caballero. ¿Y qué se encontraron? A un campesino de 17 años, sucio, despeinado, mal hablado, y al que le importaban un comino las reglas sociales. Pero en cuanto abría la boca para leer sus poemas, todos quedaban hipnotizados. Él había desarrollado una teoría, la del vidente. Según él, el poeta debía llegar a lo desconocido, alterando todos sus sentidos. Alcohol, falta de sueño, drogas. Y Arthur hacía todo lo posible para poner esa teoría en práctica. Aquí entra en escena Paul Verlaine. Estaba casado, su mujer embarazada, tenía una vida ordenada, pero vio a Rimbaud y perdió la cabeza. Entre los dos empezó una relación tan dramática que dejaría en ridículo a cualquier telenovela. Bebían juntos, se peleaban, se ahogaban en absenta, el hada verde de la época. Rimbaud separó a Verlaine de su familia. Se fueron juntos a Londres y luego a Bruselas. En esa época, Rimbaud era una auténtica pesadilla. En las cenas, mientras otros poetas recitaban
Él se aburría, se subía a las mesas, insultaba a la gente. Una vez incluso atacó a un fotógrafo con un cuchillo. Él decía: «Yo estoy fuera de la moral». La alta sociedad de París sentía asco por él, pero al mismo tiempo adoraban su talento. Piensen en la locura surrealista de Salvador Dalí. Bueno, Rimbaud hacía eso mismo, pero en la calle, cubierto de barro y borracho. Su relación con Verlaine era como un manual básico de relaciones tóxicas, peleas, rupturas y luego reconciliaciones llorando. Pero en 1873, en Bruselas, la cosa se salió de control. Verlaine tuvo una crisis y gritó: «Vuelvo con mi mujer». Rimbaud, en su línea, le contestó: «Pues lárgate, ¿a mí qué?». Verlaine, borracho y deprimido, compró un arma y le disparó a Rimbaud. La bala le dio en la muñeca. Sí, lo han oído bien. El gran poeta Verlaine le disparó a su amante. ¿El resultado? Verlaine a la cárcel, Rimbaud al hospital. Fue el principio del fin para ellos. Pero en medio de ese caos, Rimbaud escribió una de las obras más oscuras y poderosas de la literatura, Una temporada en el infierno. Ese libro fue su confesión, su grito y su maldición al mundo moderno. Lo publicó con su propio dinero, pero a nadie le importó. Las copias se quedaron pudriéndose en la imprenta. Eso rompió algo dentro de Rimbaud. Empezó a decir: ¿literatura? ¡Ya! Todo es mentira, todo es basura. Tenía solo 20 años. Había llegado a la cima de la literatura mundial. Pero él, estando en la cima, decidió saltar al vacío. Cuando llegó a los 21 años, Arthur Rimbaud tomó una decisión impensable. Dejó de escribir por completo, tiró el lápiz y el papel, y nunca más volvió a escribir un poema. Imaginen esto. Es como si Picasso, a los 25 años, dijera: «¿Saben qué? Ya no voy a pintar más. Ahora me dedicaré a arreglar tuberías en las casas». Los historiadores de la literatura todavía se tiran de los pelos gritando: «¿Por qué, Arthur? ¿Por qué lo hiciste?». La respuesta quizás sea muy simple: se aburrió. Se dio cuenta de que las palabras no podían cambiar el mundo. Y ahora quería acción real. Se ganó el apodo de «el hombre de las suelas de viento» y empezó a caminar. Pero a caminar de verdad. Recorrió Europa de punta a punta. Como un peregrino, sí, pero sin ningún propósito religioso. Fue a Alemania para aprender alemán. Caminó hasta Italia para aprender italiano. Incluso se unió al ejército colonial holandés y lo mandaron a la isla de Java, en Indonesia. ¿Y saben por qué? Para viajar gratis. Pero en cuanto llegó, se perdió en la selva y desertó. Volvió a Europa como un fugitivo, trabajando en barcos. Se dice que en esa época vendió entradas en un circo, que cargó bultos en los puertos, y hasta que trabajó en Chipre como capataz en una cantera. Imagínenlo, bajo el calor abrasador de Chipre, cubierto de polvo, gritándole a los obreros. Nadie sabía que ese hombre era el autor de El barco ebrio, el poema que había hecho temblar los salones de París. Y aunque lo supieran, a Rimbaud le daba igual. Si alguien le mencionaba sus viejos poemas, él gritaba: «Olviden esas tonterías. Eran errores de juventud, pura basura, desperdicios». Se había arrancado su antigua vida como si fuera una piel vieja. En las cartas que enviaba a casa ya no había metáforas ni imágenes bonitas. Solo decía: «Mandadme calcetines, mandadme libros de ingeniería, mandadme mapas». El artista había muerto, y en su lugar había nacido un hombre pragmático que solo pensaba en números. Pero Europa se le quedaba pequeña. El fuego de la aventura seguía ardiendo dentro de él. Puso la mirada más lejos, en esos lugares del mapa que entonces eran desconocidos. África, más allá del Mar Rojo. Allí iría en busca de dinero, de comercio y del olvido, como si pensara que cuanto más se alejara de su pasado, más paz encontraría. Pero el guión que el destino le tenía preparado todavía no había terminado. Y así, en 1880, Arthur Rimbaud pisó las tierras de lo que hoy son Yemen y Etiopía. Se quitó el traje de poeta y se puso el delantal de comerciante. Empezó a traficar con café, marfil y pieles en Adén y Harar. En aquella época, Harar era una ciudad misteriosa, rodeada de murallas. Estaba prohibida para los extranjeros, pero Rimbaud fue uno de los primeros europeos en entrar y en vivir allí. Su vida allí era todo lo contrario a la vida bohemia de París.
un calor insoportable, moscas, enfermedades de todo tipo y un aburrimiento infinito. En sus cartas se quejaba todo el tiempo. Esto no es ni vida para un perro, no hay agua, todo es polvo, no hay nadie con quien hablar. Pero aún así, no volvía. ¿Por qué? Porque era libre. No tenía los regaños de su madre, ni a los falsos intelectuales de París, ni los dramas de telenovela de Berlín. Luego, decidió jugar a lo grande. El café no le daba suficiente dinero, así que se metió en un negocio más arriesgado y rentable: el tráfico de armas. Sí, no han escuchado mal. Ese poeta sensible organizó caravanas para venderle miles de rifles y balas al rey Menelik de Etiopía. Hacía viajes de meses por el desierto, montado en camellos. Negociaba con bandidos, luchaba contra la sed. Imagínenlo, con un rifle en la mano, un turbante en la cabeza y la piel negra por el sol. El hombre que antes escribía versos como «Iré por los senderos en las tardes azules de verano», ahora gritaba «El mecanismo de estos rifles está oxidado, no puedo hacer descuentos». Pero lo más irónico de todo es esto: Rimbaud era un desastre en los negocios. De verdad, era muy inteligente, sí, pero su olfato comercial era casi nulo. Pensó que se haría rico vendiendo armas, pero lo estafaron. Sus socios huyeron con el dinero. El rey Menelik le pagó tarde o le pagó menos. Al final de años de tortura en el desierto, lo único que le quedaba eran unas pocas monedas de oro guardadas en su cinturón. Él soñaba: haré una fortuna, volveré a Francia como un hombre rico, me casaré y tendré una vida tranquila. Sí, la vida aburrida y burguesa que tanto odiaba de joven. Ahora era su mayor sueño. Así es como la vida te obliga a tragar tus propias palabras. Durante sus 10 años en África, su piel se secó, su pelo encaneció y su alma se llenó de callos. Dicen que tuvo una esposa etíope o tal vez una concubina, pero sabemos muy poco de eso. Lo único que sabemos es que ya no era un poeta, era un comerciante terco, perdido en el desierto, que no sabía hacer negocios. Pero en 1891 empezó a sentir un dolor extraño en la rodilla derecha. Al principio pensó: será reuma, ya se pasará. No le quiso dar importancia, pero no se pasó. Ese dolor se convirtió en un monstruo que lo iba devorando poco a poco, un enorme tumor. Cuando el dolor se volvió insoportable, Rimbaud tuvo que abandonar África, ese lugar que tanto amaba, o que quizás odiaba. El viaje de vuelta fue una auténtica tortura. No podía caminar por el tumor en su rodilla. Tuvo que contratar hombres para que lo llevaran en una camilla. Recorrió cientos de kilómetros por el desierto, sacudido, gritando de dolor en cada paso, primero a Adén y de ahí en barco hacia Marsella. Cuando llegó a Francia, los médicos fueron muy claros: solo hay una solución, hay que cortar. Y como ya se imaginan, le amputaron la pierna. El famoso hombre de las suelas de viento ahora era un inválido con una sola pierna. Mientras yacía en el calor húmedo del hospital de Marsella, ¿saben cuál era su único sueño? Comprar una pierna ortopédica y volver a África. Seguía delirando con el comercio, con el dinero, con el marfil. Su hermana Isabel estaba a su lado. ¿Y su madre? Ella seguía lejos, tan fría como siempre. Lo más tragicómico de todo es esto: mientras Rimbaud se retorcía de dolor en Marsella, en París estaban haciendo una leyenda. Los poetas simbolistas habían descubierto los poemas de su juventud. Gritaban: «Es un genio, es un profeta». Todos preguntaban: ¿dónde está Rimbaud? ¿Dónde se esconde el gran maestro? La gente creía que estaba viajando por el mundo en un viaje místico. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que estaba muriendo en Marsella, con una pierna cortada, matando moscas y soñando con ser comerciante, mientras odiaba la poesía. Rimbaud estaba en la cima de la fama, pero él no tenía ni idea. Su única preocupación era: ¿cuándo va a llegar la pierna de madera que pedí? El cáncer se extendió por su cuerpo. En sus últimos días, deliraba. Veía los mercados de Harar, los camellos, las armas. Decía: tengo que subir al barco, tengo que irme. Y el 10 de noviembre de 1891, con solo 37 años, Arthur Rimbaud se fue de este mundo. A su funeral solo asistieron 2 personas, su madre y su hermana. El hombre al que París adoraba como el gran poeta fue enterrado en total soledad. Probablemente, él hubiera preferido que en su lápida pusiera comerciante en lugar de poeta. En conclusión, amigos, ¿qué nos enseñó Rimbaud? Que el talento puede ser una maldición.
A veces, uno huye al otro lado del mundo para escapar de lo que mejor sabe hacer, pero el destino, o esa inquietud en tu ADN, siempre te acaba atrapando. Empezó como el Mozart de la poesía y terminó como un traficante de armas en el desierto. Quizás su mejor poema no fueron los versos que escribió, sino su propia vida, caótica, absurda y magnífica. Nos vemos con nuestro próximo héroe trágico. Cuídense mucho, vigilen sus piernas y llévense bien con sus madres. ¡Adiós!